Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión veremos el tema denominado el dictamen pericial, correspondiente a la unidad 3. Prácticamente este es nuestro último tema de la asignatura. El objetivo de esta presentación es que ustedes conozcan la estructura de un dictamen pericial y la manera en cómo se pueden describir cada una de estas partes que lo conforman y la utilidad ante el juicio oral. Comencemos con la definición de qué es un dictamen pericial. Este dictamen pericial es un documento con el que el perito refleja todas las acciones en forma escrita y sus conclusiones minuciosamente. ¿Para qué nos va a servir este documento? Bueno, este documento es para asesorar a abogados en un momento cuando necesiten formular pruebas ante un tribunal. Entonces, el objetivo principal del dictamen pericial es la transcripción exacta de lo solicitado, clarificando objetivamente las pruebas, las pruebas. Objetivamente significa que el dictamen tiene que estar basado en la ausencia de prejuicios e intereses personales. Antes de comenzar con lo que es en sí el dictamen pericial, es importante que tengamos consideraciones eh, sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo en dos artículos. El artículo 272, el cual establece que el Ministerio Público o la policía podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. Como les he mencionado en clase, tenemos la participación ante un juicio oral y debemos de ir, a menos que tengamos alguna enfermedad, pues tenemos que constatarla, y si no tenemos cómo constatarla, pues ya les mencioné que podemos pagar, nos hacen pagar de acuerdo a las normas, una cierta cantidad económica, o podemos ir a cárcel. El siguiente artículo es el 273, el cual establece que los peritos que elaboren dictámenes tendrán en todo momento el acceso a los indicios sobre los que versarán los mismos o a los que se les hará referencia en el interrogatorio. Esto es con referencia a todo lo que ustedes levanten en el lugar, eh, o hagan algún informe pericial o dictamen pericial. Ustedes se les pondrá a la vista el dictamen y aparte los indicios, los cuales se abrirán ante el juez y ustedes tendrán que describir cada uno de ellos con respecto a la etiqueta y a la cadena. Sin duda, la intervención del perito es muy importante en cada momento procesal, ya que al considerarse como un asistente, no solo del Ministerio Público, sino también de las partes de la justicia en razón. Esto debido al conocimiento científico o experticia con el que cuente, destrezas o habilidades adquiridas, brindando al juzgador la clara certeza de su dictamen pericial, con la única finalidad de que el juez en esa valoración de los medios
que se desahogan y que se admiten en el juicio le puedan permitir decidir justamente la responsabilidad o no del imputado. Resumiendo lo anterior, entonces la participación del perito en un juicio oral tiene la finalidad de proporcionar información especializada, clara y objetiva que amplíe el panorama e información que no poseen las partes respecto de los hechos relevantes y controvertidos dentro de un procedimiento. Ahora continuaremos con las partes que componen un dictamen pericial. Las partes que componen el dictamen son 10. La número 1 es el exordio, la 2 es el planteamiento del problema, la 3 es el elemento de análisis pericial, la 4 es la metodología, las 5 son las técnicas utilizadas en el procedimiento, la 6 es el sustento técnico y el apoyo doctrinal, la 7 son las consideraciones especiales, la 8 son las observaciones y las conclusiones. Ahora iremos explicando cada una de ellas con un pequeño ejemplo. Estos ejemplos que les voy a ir proporcionando a través de la presentación está solamente enfocado a un dictamen con respecto a un rastreo hemático, que es lo que nos concierne de acuerdo a la materia que estamos analizando, que es hematología, pero esto no exime de que puedan ustedes utilizarlo para realizar otros tipos de dictámenes con respecto a otras pruebas biológicas. Entonces comenzamos con lo que es el exordio. Esta es la primera parte del dictamen pericial, es lo que ustedes primero van a observar. En ella se van a plasmar todos los datos generales del expediente, como lo son el número de averiguación previa o la carpeta de investigación, el número interno de la autoridad que emite el dictamen, la fecha de solicitud, el instituto el cual está emitiendo este dictamen, y también se coloca a la persona o al fiscal investigador al cual se le va a emitir dicho dictamen. 2. El planteamiento del problema. En esta sección del dictamen se van a describir las cuestiones que el perito va a resolver o debe resolver. Como ejemplo, en letra en color rojo, les expongo lo que es el problema el cual se quiere resolver. Y podemos observar que se solicita un rastreo hemático y dice, por medio de la presente y en respuesta a su oficio en el que se solicita sea designado un perito en química forense para intervenir en relación a la carpeta de investigación antes mencionada, se rinde el siguiente dictamen, correspondiente al examen de rastreo hemático, el cual permite establecer si en las muestras que a continuación se describen se encuentran huellas de sangre y o el grupo sanguíneo al que pertenece. Tercer componente, los elementos del análisis pericial. Esto consiste en la descripción de cada elemento que será estudiado y analizado en el dictamen, es decir, son los indicios. Como ejemplo, podemos observar que se emitirá un dictamen sobre unas muestras levantadas en ambas manos de un cadáver y cómo se debe describir. Sería la descripción como mano derecha y mano izquierda del cadáver del sexo femenino desconocido,
levantado en un interior de un predio de número 820 de la calle 29B por 10B y 10C del fraccionamiento Puerta del Sol de esta ciudad. Como les mencionaba, no necesariamente puede ser de la mano derecha e izquierda de un cadáver, puede ser una muestra levantada en un cuchillo, puede ser una muestra levantada en un piso, en una prenda. Aquí únicamente van a describir el indicio el cual ustedes quieran que se le realice dichas pruebas periciales. Continuamos con lo que es la metodología y las técnicas utilizadas. Estos van de la mano, ya que en ciertos dictámenes únicamente se utiliza una técnica y existen otros dictámenes en que se realizan 2 o 3 técnicas a la vez para poder obtener el resultado solicitado. Entonces, la metodología va a mencionar el método científico que fue utilizado para el cotejo y realización de estas pruebas. Y las técnicas utilizadas es mencionar cada una de estas técnicas igual que fueron empleadas para el análisis o el estudio. Como ejemplo podemos mencionar el rastreo hemático. Ustedes ya conocen cada una de las pruebas que se realizan para este tipo de rastreo. Ya sabemos que cada uno de los análisis pueden ser orientativos, confirmativos. En este caso se utilizarán las 3 técnicas. La primera, como ustedes saben, es una prueba colorimétrica, que es la de benzidina-Wadler, y la pueden describir de la siguiente manera. Se realiza la prueba colorimétrica de la benzidina o de Adler para determinar el género de las manchas. Acuérdense que esta orientativa solamente me va a indicar si probablemente esa mancha es o no sangre. Entonces, necesito otra técnica que me confirme si lo es y si es humana. Entonces, describimos a la segunda técnica como la prueba de inmunocromatografía. Y ya les mencioné que estos kits, aquí menciono el kit Abacar, puede ser otro tipo de kit, pero hay que describirlo. Entonces, para identificar la sangre humana o la determinación de origen de esa mancha. Y la tercera técnica que ya les había mencionado que no es ni orientativa ni determinativa es la de absorción y elusión, que esta técnica únicamente nos va a indicar el grupo sanguíneo de esa sangre. Claro que si determinamos que realmente no es sangre humana, esta técnica no se realiza. Aquí estoy describiéndoles como si fuera algo ideal, como que si las manchas de las manos del cadáver que colectamos hubieran dado positivo a todo. Entonces tengo que mencionar cada una de las técnicas. El sexto paso es el procedimiento, el que tanto les voy indicando cuando hacemos las técnicas en laboratorio, que les digo, chicos, tienen que enlistarme cada uno de los pasos que hacen, como si fuera una receta de cocina, ¿sí? Pues entonces aquí menciona paso a paso el conjunto de acciones que deben realizarse para obtener un resultado. Como ejemplo, ustedes pueden ver desde el principio tienen que poner la hora, día, mes, año de ese indicio que ustedes reciben. Procedamos a leer. Siendo a las 12:10 del día 23 del mes de octubre del 2018, se recibe en el laboratorio químico forense 2 sobres de color blanco, en cuyo interior de cada uno de ellos, en paréntesis, se encuentran tarjetas de papel de color blanco. Cada una tiene sujeta con una grapa un fragmento de tela con muestras tomadas de la mano derecha y de la mano izquierda del cadáver del sexo femenino desconocido, con los siguientes datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí mencionamos la mayoría de los datos que esos no deben de omitirse, desde el día, fecha
cómo vino su indicio, vino en un sobre, vino en una bolsa transparente, tenía un fragmento de tela o tenía un hisopo, dos hisopos. eh, Cada una de esas observaciones es muy importante. Si el, el hisopo tenía manchas de color oscuro, no. Cada uno de nosotros tenemos que describir todos esos detalles. La segunda parte del procedimiento consiste en que ustedes describan cada etiqueta. Las etiquetas que ustedes realizan para levantar sus indicios se describen, como se observa aquí, en el cual mencionó sobre número 1. Carpeta de investigación E3 1125 del 2018. La fecha en que se recolectó, la hora en que se recolectó, el lugar de intervención. Ustedes ya saben que hablábamos del lugar de intervención, que es el lugar universal. En este caso, pues se les describe la sala de necropsias porque ahí fue tomada esa muestra. La descripción de la evidencia. Esa descripción de la evidencia es la descripción que ustedes ponen en su etiqueta y en su cadena. Acuérdense que no puede haber variaciones. Tiene que ser igualita la descripción. Aquí vienen más datos de que el cadáver fue levantado, en qué predio. No necesariamente, a veces no obtenemos ese dato, pero si ustedes lo obtienen es mejor describirlo. Y también se menciona el sobre 2, igual sobre 2, la carpeta, la fecha, la hora, el lugar, el número de indicio, la descripción. Luego continuamos con qué se le hizo a la muestra. Bueno, pues se registra y se identifica con este número que ustedes observan, FGE ICF-QF 2512 del 2018. En este caso yo ya les había comentado que cada departamento realiza un cotejo de sus indicios que entran para el estudio. Entonces cada uno de ellos tiene que tener un folio, pues ese folio es el que es su número de identificación. Posteriormente menciona que siendo a las 13 horas del día 23 de octubre, las muestras se trasladan al área de análisis y se procesan siendo las 14 horas. En este apartado ustedes van a describir qué hicieron con la muestra y el inicio de su procesamiento. Posteriormente van a describir la técnica que van a usar, que es la primera, que es la de Adler, que es la determinación de sangre, y van a describir paso a paso lo que hicieron en el laboratorio. Se menciona que 1. Se procede a la identificación de género de la mancha preparando el reactivo de peroxidasas. En un tubo de ensayo se mezcla una pizca de benzidina en partes iguales con peróxido de hidrógeno y ácido acético glacial. Se corta un pequeño fragmento de la tela con muestra y se le añaden 3 gotas del reactivo recién preparado. La aparición de una coloración azul en forma inmediata indicará una reacción positiva a las peroxidasas y simultáneamente se corre un control positivo y un control negativo. Esta parte del proceso ustedes ya la conocen, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, ya se los he mencionado en clase. Y entre el procedimiento podemos incluir los resultados. Entonces, mi resultado es positivo. Simple y sencillamente acá me indica que esta prueba obtuve esta coloración azul, ¿sí? Y que me indica que probablemente esa mancha es sangre. Entonces, como sí me dio esta técnica positiva, entonces sigo con la siguiente técnica. La siguiente técnica es la determinación de origen.
que es donde vamos a utilizar aquella placa, la de Abacar que les mencioné. Entonces, ¿qué hago con esta técnica? Bueno, uno, procedo a identificar el origen de esta sangre mediante una placa de inmunocromatografía para determinar sangre humana. Y te menciona que previamente hay que hacer una solución con el fragmento de la muestra y un buffer de extracción. 2. Se deja macerar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 3. Se toma una alícuota de la solución resultante y se deposita en la placa inmunocromatográfica. 4. La aparición de dos líneas de color nos indica una reacción positiva a sangre humana. De nuevo puedo volver a incluir el resultado y menciona que es positivo. Entonces en mis dos técnicas ya tengo la primera, que aquella mancha probablemente es sangre. Con mi segunda técnica indico que esa mancha realmente es sangre y es humana. Tercera y última técnica. Procedo a hacer la determinación del grupo sanguíneo. Realmente esta técnica es muy tardada, tiene muchos pasos. No se los voy a leer todo porque es mucho el tiempo y pues ustedes pueden leerlos con calma en su casita. Pasamos a la interpretación de los resultados de la técnica anterior. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la interpretación de cada resultado, dependiendo de la técnica, tiene que especificarse en el procedimiento, ¿sí? Para que el que lea este dictamen pueda entender. Tal vez no sea un químico, tal vez no tenga esos nombres tan confusos claros, pero sí él puede entender qué resultado, o sea, la interpretación es muy importante para que él pueda entender por qué fue positivo o por qué fue negativo, ¿sí? Entonces, en esta técnica se describe muy claramente la interpretación y pues nuestro resultado fue grupo O, ¿sí? La sangre de las manos de ese cadáver es del grupo O. Continuamos con nuestro séptimo componente del dictamen, que es el sustento técnico y apoyo doctrinal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es mencionar todo lo que pueda respaldar nuestro trabajo de investigación para que la persona que tenga el dictamen en sus manos aprecien y puedan relacionarse un poco más con el tema. Es decir, dónde obtuve todas estas técnicas, todos estos procesos. Yo no los pude haber inventado. Tiene que haber, estas técnicas tienen que ser establecidas, específicas. El método tiene que ser probado. Entonces, esto debe de aparecer en algún libro, en un artículo, tiene que tener un sustento. Entonces, si ustedes observan, ya al final de todo nuestro procedimiento, colocamos un asterisco y al final de la hoja de su dictamen, ese asterisco van a ustedes a reflejar o a describir de dónde se tomaron estas técnicas. Por ejemplo, en este dictamen, todas esas técnicas fueron tomadas del libro de Hematología Forense del autor QFB Marta Franco de Ambrís. Cualquier persona puede ir, solicitar ese libro y encontrar todas las técnicas que acabamos de explicar con sus interpretaciones. Continuamos con el octavo componente, que son las consideraciones especiales. Estas consideraciones especiales pueden omitirse en el dictamen. Se dice que es especial porque es algo que no siempre sucede. Entonces, cabe destacar este punto que se realiza una reflexión hecha con mucha atención y cuidado para formar una opinión sobre acerca de una cosa, del indicio. Entonces, como ejemplo, les puse una consideración que suele pasar cuando son fluidos biológicos. Entonces, aquí una de ellas podría ser que no es posible la determinación del grupo del sistema ABO
para la individualización de las manchas de sangre humana, ya que la cantidad de la muestra es insuficiente. Aquí lo que te menciona es que hagamos de cuenta que la tercera técnica no la tengo puesta en el dictamen de lo que les he explicado y solamente pude hacer las dos primeras. Entonces, como todo lo que conlleva un rastreo hemático son tres técnicas, la última no la pude hacer porque se me agotó la muestra. Entonces tengo que tomar en consideración y explicar por qué no fue posible. Pues no fue posible porque la muestra que tenía no va a alcanzar para para el siguiente proceso. Como les mencionaba, no siempre el dictamen tiene este punto, pero en cuestiones de fluidos biológicos suele suceder. El componente número 9 son las observaciones. Ya había mencionado con ustedes que pueden ser observaciones del indicio, de cómo llegó a sus manos. Puede ser que la bolsa o el sobre donde se encontraban estos hisopos estaba húmedo, estaba, mm, se despegó de uno de los lados del sobre. Pues todas esas observaciones ustedes tienen que hacer anotación de ello. Puede ser también que, no sé, les puedan traer una camisa y diga camisa de color verde y ustedes al abrir el indicio, pues sorpresa, no es verde, es roja. Entonces ustedes tienen que documentar todo ello. En este caso, si trabajáramos con fragmentos de tela o hisopos, bueno, pues tengo que mencionar que a estos fragmentos o hisopos les realicé un corte para que yo pueda realizar mi análisis, ¿sí? Entonces voy a poner, se realizó un corte al fragmento de tela o hisopo antes descrito. 2. Mencionar que ustedes durante todo el proceso de recolección, embalaje, análisis, bueno, utilizaron materiales de protección, como lo son cubrebocas, batas, guantes, gogles. Esto con la intención de, pues, evitar la contaminación. 3. Tienen que explicar qué hicieron con el indicio, qué hicieron con los fragmentos, si quedaron fragmentos de tela, que generalmente quedan porque solo son pequeñas porciones que se cortan. En esta cuestión, pues si son fragmentos, ustedes pueden describir, se remite a la bodega de evidencias, el remanente de telas con muestra antes descrito, con sus respectivas etiquetas, cadenas de custodia y formato de entrega a bodega. Si fuera un ejemplo, una prenda, entonces van a describir que realizaron un corte a la prenda antes descrita, o si quieren describen a la camisa marcada con índice 3, al cuchillo, el fragmento de tela tomado del cuchillo marcado con índice 2, ¿sí? Bueno, mencionar de nuevo que usaron protección, mencionar se remite a la bodega de evidencias el indicio 1, en paréntesis camisa, con su respectivo embalaje original. Quiere decir que no sufrió ningún cambio el embalaje, más del que ustedes abrieron y volvieron a cerrar. Ahora, si suele suceder que la prenda, el embalaje estaba roto, húmedo o lleno de sangre, y como les dije, a veces no podemos dejar esa prenda así, tenemos que secarla y probablemente el embalaje ya no pueda volverse a cerrar porque se rompió. Entonces, reembalamos o metemos en otra bolsa, pero tenemos que mencionarlo en la observación. Tanto en la observación como en la cadena de custodia tenemos que poner la observación de que debido al mal estado del embalaje original se, eh, se dispuso de otro embalaje. Y de nuevo explicar que llevaron a bodega de evidencia con su cadena y su registro de bodega. Llegamos al último paso, que es la conclusión. En este paso, al fin vamos a resolver el problema con el que iniciamos, ¿sí? Y vamos a describir las respuestas sobre esa incógnita. Y tenemos que dar una conclusión clara y directa.
Les puse como ejemplo un caso que pues nos dio o nos haya dado positivo a la sangre humana. Entonces podemos ver si la muestra fue tomada de alguna área del cuerpo de un cadáver, como fue el ejemplo con el que comenzamos. Podemos describir de esta manera: en base a los resultados obtenidos se emite la siguiente conclusión. Única. Fue positiva la identificación de sangre humana y perteneciente al tipo O en la mano derecha y la mano izquierda del cadáver del sexo femenino desconocido antes descrito y motivo de nuestro presente dictamen. Otro ejemplo: si la muestra hubiese sido levantada en un lugar de hechos, entonces nuestra conclusión sería: única, fue positiva la identificación de sangre humana y perteneciente al tipo A en las muestras tomadas de las manchas de color rojo marcadas como indicio 4A, 4C, 4D, 4E, antes descritas en motivo del presente dictamen. Otro tipo de ejemplo: si la muestra proviene de una prenda de vestir, podemos realizar nuestra conclusión de la siguiente forma: fue positiva la identificación de sangre humana y perteneciente al grupo AB en la mancha de color rojo de la camisa de color verde sin marca ni talla visible, marcada como indicio 1, antes descrita y motivo del presente dictamen. Bueno, pero como no todos los casos nos van a dar siempre positivo, les voy a poner algunos ejemplos si en dado caso hubieran sido negativo a sangre humana. Si esa muestra hubiera sido tomada de algún cuerpo del cadáver, entonces ¿cómo lo describiría? Sería: en base a los resultados obtenidos se emite la siguiente conclusión. Única. Fue negativa la identificación de sangre humana en la mano derecha y mano izquierda del cadáver del sexo femenino desconocido antes descrito. Únicamente es pues, cambiar el positivo por el negativo. Si la muestra hubiese sido levantada en lugar de hechos, pues de la misma manera ponemos: fue negativa la identificación de sangre humana en las muestras tomadas de las manchas de color rojo marcadas como indicio 4A, 4C, 4D, 4E, antes descritas y motivo del presente dictamen. Si la muestra proviniera de la prenda de vestir, de igual manera, fue negativa la identificación de sangre humana a la mancha de color roja levantada de la camisa de color verde sin marca ni talla visible, marcada como indicio 1. Si ustedes se dan cuenta, únicamente menciono fue negativa a sangre humana. Ya no menciono la técnica del sistema ABO, que es la que me dice el grupo. ¿Por qué? Porque pues si no es sangre humana, acuérdense ustedes que ya les mencioné, cuando es sangre, la sangre se divide en tipo A, tipo B, tipo O, AB. ¿Sí? Entonces, si no es sangre humana, pues ¿para qué realizo esa técnica de determinación de tipo sanguíneo? ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes se acuerdan del método científico, las partes del método científico: introducción, problema, objetivo. El objetivo, bueno, pues es resolver ese problema al que estamos solicitando, pero para resolver ese problema necesitamos una metodología, un procedimiento, necesitamos los resultados, necesitamos la conclusión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente un dictamen es seguir el método científico, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, espero que les haya apoyado cada una de la descripción. Estamos de todas maneras en contacto.
cualquier duda que tengan sobre la descripción de este dictamen. No se olviden de hablarme. Estamos en el WhatsApp, estamos por teléfono, ¿sí? Por correo. Básicamente, esto que yo les expliqué, si ustedes unen cada una de las partes que les fui explicando, van a obtener pues el dictamen. Entonces, pues es todo por hoy, chicos. Espero verles pronto y repasen mucho esta presentación. Les mando un fuerte abrazo y que se cuiden. Hasta luego.